Señor ministro, desde Esquerra Republicana queremos compartir también la preocupación por los agricultores y los productores de arroz ante los efectos del acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam. Un acuerdo que fue aprobado en el Parlamento Europeo con los votos favorables del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. ¿Cómo puede sentirse este sector respaldado si son ustedes mismos quienes en el Parlamento Europeo votaron favorablemente a este acuerdo? Desde Esquerra Republicana pedimos al Ministerio que establezca más medidas de control, de seguimiento y de corrección de los posibles efectos negativos que se puedan provocar en el sector arrocero. Le proponemos que establezca una mesa de seguimiento de los acuerdos donde estén presentes las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, de las zonas que son productoras de arroz y también las organizaciones agrarias. Le pedimos que inste a la Comisión Europea a supervisar y a informar de manera mensual a los Estados y a las organizaciones agrarias del flujo de importaciones de arroz derivadas de dichos acuerdos y también que inste a la Comisión Europea a aplicar medidas legislativas ya previstas, como por ejemplo las restricciones a la exportación o bien la suspensión de los derechos a la importación de arroz.